Hola, buenas tardes a todo el estudiantado de Argentina Americana 2. Bueno, espero que estén bien, que hayan tenido una buena semana. Primero decirles que bueno, nos vamos a ver en un rato. Y hoy este video tiene intención de acercarles a ustedes un análisis de, del texto de Ascuy Meguino, Independencia Argentina. Es el capítulo 1, que a su vez dentro del capítulo eh, hay una fragmentación, digamos, de coordenadas y vertientes de análisis y ejes de un mismo proceso, que es el proceso emancipatorio, podríamos decir, o en palabras de Cuida Ameguino, Revolución de Mayo. Eh, Primero decirles que el autor está a cargo de un centro interdisciplinario de estudios agrarios, además de tener una trayectoria bastante amplia, eh, sobre todo los procesos económicos, políticos, sociales e incluso también culturales de nuestra nación. Así que bueno, nada, decirles que aquí en esta página del CIEA, Centro Interdisciplinario de Estudios Agrarios, van a encontrar bueno, un sinfín de materiales, de análisis, no solo del autor, que es quien conduce y quien está a cargo de este espacio. Bueno, la cátedra propone, ¿sí? Ya estamos en la clase 7, Revolución y Guerra. Están los dos textos, está el texto de Ternavasio, el texto de Galasso, que la verdad que estos tres, digo, no sé si, no puedo justamente decir o injustamente decir que son los mejores, digamos, autores o capítulos, pero sí está claro que en los tres textos y en los tres autores, yo creo que vamos a encontrar una de las miradas, creo yo, más variada y más completa, más pormenorizada de nada más y nada menos del proceso específico del Río de la Plata de la Revolución. Que asimismo, obviamente, cuando hablamos del Río de la Plata, no nos podemos quedar solamente con esa coordenada geográfica, ¿no? Ya lo venimos trabajando. Bueno, nuevamente, para no ser repetitivo, pero nuevamente siempre es importante volver a los elementos básicos de donde nace la matriz de pensamiento autónoma. Porque siempre que tengamos presentes esos elementos, a uno o cualquiera de nosotros o cualquier tipo de lector va a tener una mirada distinta, tanto del proceso como del texto. En este caso, el tema es en sí el proceso revolucionario, en palabras de Ascuda Meguino, Revolución de Mayo, lo cual no es poca cosa. Yo recuerdo cuando cursé esta materia, esta asignatura, eh, la palabra revolución en sí ya es ecuménicamente, digamos, ya es semióticamente no es una palabra sola, ¿no? Es un campo muy variado en el cual atraviesa toda la carrera y atraviesa también nuestra labor luego como docente, porque nosotros elegimos historia, pero nuestra labor es el trabajo de la historia. Y creo que Acuña Meguino, creo no, en un fragmento del texto él habla de estas intimidades, y utiliza esa palabra, la intimidad entre la ciencia histórica y entre la política. Bueno, voy entonces directamente a abrir el texto, que lo estoy mirando mientras les comento. Título: Revolución de Mayo. ¿Por qué vuelvo un poquito al concepto de revolución y ya paso a describir un poco el texto? Igualmente, nosotros, digamos, la propuesta es que, digamos, ustedes vayan incorporando de a poco en temporalidad de proceso la mirada de Escuda Meguino, que seguro Martín se los va a decir, ya se los dijo, ya se los va a decir en el video, o los va a decir en la clase,
que es la mirada como más, es la mirada, es la postura que tiene la cátedra respecto al en gran parte, yo lo he escuchado a Martín varias veces, no creo muy equivocadamente, que la mirada que tenemos sobre la Revolución de Mayo es la que representa a Scudia Meguino y es la que representa a Scudia Meguino en este capítulo, también junto con la de Norberto Galazo. Más o menos esa es la línea que también siempre es discutible porque sabemos que no existen verdades absolutas, pero la verdad que si uno mira qué hay del otro lado, cuál es esa otra identidad, si es que se intentó construir otro tipo de identidad respecto a este proceso, ¿no? Nosotros cuando íbamos a la escuela, eh, cuando ingresamos al profesorado, cuando cursamos el profesorado, ¿qué tipo de identidad da tanto la liberal? Porque los poderes hegemónicos, los poderes concentrados, también son populares. ¿Sí? ¿A qué voy? Hitler, digamos, tenía el 99% de la población a su favor en lo que él decía. Entonces, hay que también, y esto es una humilde crítica, a una mirada de la historia oficial, que ellos también supieron construir un tipo de identidad, y ese tipo de identidad yo no lo voy a negar, a la que yo tuve en la escuela primaria y en la escuela secundaria, en gran parte. Entonces, y para deconstruir, para romper esa mirada eh, de la historia oficial, de la historia esta que no solo construye ciertos sujetos históricos, que casi siempre son sujetos individuales y nunca sujetos colectivos, son como, no existe la matriz de sustantivo colectivo en la mirada liberal, en la mirada que de acuerdo a la etapa historiográfica que ustedes deseen posicionarse, es todo el siglo XIX, después se va, digamos, a desarrollar una mirada liberal y oligárquica de este hecho histórico. Eh, y bueno, es una invitación, yo creo que esta cátedra no solo invita a gustar estos temas, a partir de a gustar de los temas y a presentar una variable de análisis, a que no sea reduccionista, que las categorías marxistas son las mejores para analizar el sistema capitalista, pero no son las únicas, ¿sí? Una vez más lo decimos, y que gran parte de esa mirada termina siendo funcional a la mirada liberal, ¿no? Y la verdad que si uno un poco ve la escritura de Alperin Dongui, y bueno, parece que fuera un representante de Rivadavia más que de, ¿no? Y solamente dependiendo de qué sujeto histórico hablemos, en este caso se menciona mucho principalmente a Belgrano, a Moreno y Artigas. Nada, es un inicio para invitar a pensar qué mirada construyeron eh, quienes tuvieron y siguen teniendo gran parte del peso del sentido común en la población, ¿no? Incluso. Porque si en la escuela se sigue trabajando, digamos, se sigue dando la postura de que la Revolución de Mayo fue un hecho, en palabras de Ascuida Meguino, eh, utiliza un concepto, rótulo, habla del rótulo, el rótulo de la Semana de Mayo. Qué difícil que es romper ese rótulo, ¿no? El rótulo de la Revolución de Mayo como un hecho anti-español o contra España. Y bueno, y todo lo que se fue después posicionando de los sectores populares y la invisibilización
o el uso por conveniencia, ¿no? Sobre como por ejemplo hablábamos de Belgrano, o luego, por ejemplo, en el caso que a mí me gusta, que es Güemes, que es el con el que cerré el otro día, que se cortó la videollamada. Bueno, no me quiero extender porque si no, no voy a utilizar el tiempo para lo importante que es el texto. Que eh, tiene una introducción, una parte B, que es la sociedad y el Estado colonial, la revolución y los revolucionarios, de los sucesos de mayo, ahí es el tema del rótulo, algunos problemas de interpretación, me parece que acá la interpretación es clave, ¿no? Y acá voy a esto de discusiones historiográficas si los sucesos de mayo fueron o no fue revolución. Yo creo que no podemos estar un año entero, como me ha pasado a mí, en algunas ciertas cursadas donde la discusión era fue o no fue revolución, cuando en realidad pasa por otro lado, ¿no? Para tener una mirada más completa de la materia. F, conservar o reformar los dos caminos de Mayo. Y G, Mariano Moreno, la senda de Rivadavia o Artigas, ¿no? Por empezar, él en la introducción habla de un cauce patriótico democrático. Ya el título es mucho, ya decir esto ya es un paso importante. Hablar de democracia en la Revolución de Mayo prácticamente no aparece en ningún manual esto de democrático. Siempre aparece una Revolución de Mayo, incluso pro-inglés, ¿no? En el caso de Mariano Moreno, que es uno de los líderes. Bueno, en la introducción aparece la descripción del autor, que son hitos fundantes emergentes, que es el cauce patriótico democrático, y tres ideas histórico-políticas heterogéneas y bien definidas. Tres ideas políticas heterogéneas bien definidas. ¿Y cuáles son esas tres políticas? Y están aquí. Es el proceso morenista, el proceso artiguista y el paraguayo. ¿Sí? Luego, él lo va a retomar en el cierre del capítulo 1, por eso yo esto lo dejo para el cierre del capítulo 1, y ya pasa una descripción de la cuestión de que sería, digamos, la parte B, la sociedad y el Estado colonial. Aquí, bueno, hay categorías, incluso categorías marxistas para el análisis de la sociedad colonial. No me quiero, digamos, extender mucho porque esto ya lo venimos trabajando bastante y muchísimo. Pero bueno, él habla de una extracción compulsiva, habla de un plus trabajo, principalmente lo que es el trabajo rural, pero hace una muy buena descripción de la cuestión social. Y la cuestión social pasa por, primero que hay como distintos pesos, ¿no? Yo utilizo la palabra como que en ese momento había como que esa carga, esa tensión fuerte del imperio español, recaía el peso fuerte, caía sobre los más débiles, que son los indígenas, los negros, los esclavos y los libertos. Mestizos, mulatos, los blancos pobres, ¿no? Que sufrían el peso, por ejemplo, de las élites locales, en cierto punto, y de esta, digamos, cierta unidad muy peligrosa previa para luego para el proceso revolucionario, que es la corona española y esta aristocracia mercantil local. La corona española, principalmente beneficiaria del trabajo americano, y lo que él menciona, aristocracia mercantil, sí que son americanos, españoles, afincados, ¿sí? Que son los que van a empezar a utilizar, valga la redundancia, las utilidades, ¿sí? Y van a ocupar cargos y van a ocupar, digamos, van a tomar decisiones importantes en la ciudad. ¿Sí? Entonces tenemos élites locales, hispano-criollos, que solo soportaban algunas de las trabas económicas y limitaciones políticas que les imponía la dependencia colonial. Por otro lado, estos sectores, que es la corona española con la aristocracia mercantil. Y por último, abajo de todo,
los más vulnerados, que son los que primero nombré. Luego menciona esta cuestión del frente antipeninsular, que es un poco lo que va a ir sucediendo con los movimientos del Alto Perú, ¿sí? Con Tupac Amaru. El ascenso económico, va a haber un ascenso económico de los comerciantes a través del contrabando y ligados a las potencias opositoras de España y dueñas de las tierras y los ganados. También en distintas categorías de mercaderes, tenderos y los esclavos de raza negra, que más que nada lo que va a haber en el Río de la Plata es una servidumbre urbana, doméstica, ¿sí? A diferencia de... Igualmente hay un muy buen análisis que yo les recomiendo, busquen la cuestión de la esclavitud en Córdoba. Hay un documental muy bueno en YouTube donde se habla un poco de cómo era la esclavitud en la zona del Mediterráneo de nuestra nación. Y también había intelectuales y empleados urbanos. Bueno, todos estos sectores los tenemos que tener bien claro, porque cuando empiece digamos, la trama revolucionaria, van a tener un protagonismo clave en los sucesos, ¿sí? Así que ya desde ya no es que algunos no participaron de la Revolución de Mayo, todos van a tener un protagonismo clave, incluso en la Guerra de Independencia, cuando Belgrano decía, nosotros tenemos que ir con una carapela. ¿Por qué? Porque en el ejército opositor, el ejército monárquico, también tenía una identificación, pero tenía los mismos sectores sociales se enfrentaban en los bandos. Entonces, hay una escena de la película de Belgrano donde él se está por enfrentar a un indígena que está con un cuchillo. Y él no sabe si matarlo o no, duda. Y resulta que quien lo ayuda, quien lo salva, del indígena que lo estaba por atacar a Belgrano, lo mata y resulta que Belgrano luego lo va, digamos, se quiere sacar la duda si esta persona era del imperio realista y del ejército realista, y resulta que tenía la escarapela. Así que esta cuestión identitaria, no de identidad superficial, estamos hablando de una identidad profunda de la revolución, de esa América profunda. El siguiente elemento es la revolución y los revolucionarios. Así que no cabe ninguna duda que para el autor hablamos de revolución sin ninguna duda. Después vemos qué matices le damos, o qué coordenadas, o qué vertientes. Ideas y acciones, ¿no? Esta interacción entre las ideas y las acciones, entre las acciones que van a ejecutarse y los hechos políticos que se van sucediendo, los procesos que se van sucediendo, tanto en Europa, incluso como en el resto de América, de nuestra América, como el levantamiento previo de Chuquisaca en 1809, que es como el punto bisagra, digamos, de ir logrando un proceso revolucionario rompiendo, entrando en el poder concentrado que estaba en el Alto Perú y que ya había sido, digamos, y que había tenido un antecedente claro con la rebelión de Tupac Amaru. Las rebeliones del siglo XVIII, de 1780 justamente, contra el sistema colonial, la resistencia, bueno, todo esto son algunos elementos que van a ir, ya lo venimos trabajando nosotros en los procesos. Bien, estoy buscando para empezar la parte C, porque ya estamos en la revolución y los revolucionarios. Bien, aquí. Yo les recomiendo como tres patas: los procesos, los sujetos históricos, revolucionarios, y las ideas. ¿Cuáles son los procesos? Ya los vimos. Invasiones inglesas, la cuestión de las consecuencias, las concausas, como decía Manuel Belgrano, ¿no?
¿Qué consecuencias deja las invasiones inglesas? Habíamos dicho la formación de milicias, la formación la construcción de una identidad nacional. En 1808, por ejemplo, perdón, en 1809 el lanzamiento de Alzaga, la asonada, dice Ascuía Meguino, y principalmente en 1809 el levantamiento de carlotista de Chuquisaca. ¿Por qué carlotista? Entonces aquí vemos que la Revolución de Mayo, los sucesos de Mayo y la postura carlotista no solo no nace en el Virreinato del Río de la Plata, no sale ya en el Chuquisaca eh, con Monteagudo, ¿sí? Comienza esta postura carlotista por Carlota, que es la hermana de Fernando VII, el rey preso español. Monteagudo realiza ahí él tiene un monumento en Parque de Patricios, en la plaza donde están los hospitales. Hay un monumento grande, en Capital Federal. Realiza en Chuquisaca, bueno, él es parte de uno de los líderes del levantamiento, que es un levantamiento con indígenas, que el mensaje era, muera el mal gobierno, viva el rey Fernando. Después vamos a hablar de las dos máscaras de Fernando. Y el escenario de la lucha entre realistas y revolucionarios ya, bueno, ya se había destapado la olla, ¿no? Los sujetos históricos revolucionarios que más se van a ir desarrollando, que explica el autor, son, bueno, en Belgrano, Castelli y Moreno. Después vamos a ir con la otra, digamos, con el otro Camino de Mayo, y la interna dentro del Camino de Mayo, eh, más democrática o más del núcleo más duro. Y con este lema de Belgrano, ¿no? Amo viejo o ningún amo. Amo viejo o ningún amo. Así que ahí entendemos por qué el sol va en la bandera, está en la bandera nacional argentina. ¿Cuáles son las ideas? Bueno, el carlotismo, que es una monarquía constitucional, para de ahí en adelante facilitar una América independiente y autónoma. ¿Sí? Digamos, como entrar para llegar a una instancia revolucionaria, porque es un proceso el revolucionario, y la Revolución de Mayo iba a ser parte de ese proceso final que luego, bueno, eh, va a tener otros caminos, es entrar por el carlotismo, digamos, por decirlo así, es decir, utilizar la máscara de Fernando, que es un poco la propuesta que hay en España, es esa la propuesta, para luego ir a una instancia de independencia y autonomía. Esto sería como una especie del núcleo independentista americano más decidido. ¿Sí? Eh, Esto sería más que nada la parte de revolución y revolucionarios, y luego pasamos a los sucesos de 1810. ¿A qué? Suceso de 1810. Eh, yo aquí quería agregar algo, a ver si les parece bien, que es esto de que la autoridad reside en el pueblo. Bueno, no es nada nuevo, lo que nosotros entendemos por democracia. Pero digamos, siempre, tanto desde el carlotismo como luego hacia una instancia más superadora, que es el inicio de una independencia, a través de una declaración, siempre estaba la idea digamos, de la autoridad en el pueblo. O sea, no le quita mérito la estrategia de la máscara de Fernando VII al núcleo duro por, digamos, digamos, por utilizar esa máscara y que no quede como que no es una instancia revolucionaria en sí. Entonces, digo, todos los procesos revolucionarios necesitan retroceder, avanzar,
a veces avanzar como para poder retroceder. Perdón, retroceder para poder avanzar. Y es un poco es eso. Claro, si uno lee, claro, la mirada así desde afuera, que a cómo vamos a usar la figura de un rey para conformar un proceso revolucionario. Entonces no es un proceso revolucionario. Pero está claro que ¿sí? Esto ya está bien desarrollado. Las dos posturas que se acercan hacia el 22 de mayo, la que está representada por el obispo Lué y la representada por Castelli. Y la de Castelli, bueno, es esta especie de soberanía popular ante la ausencia del virrey, y la de Lué, que es a favor de la continuidad del virrey. Y aquí es donde el autor, en este capítulo, donde el autor habla de intimidad entre la ciencia histórica y la ciencia política. Yo creo que si uno entra en esta intimidad, es donde digamos, donde puede uno tener otra mirada, o la mirada como más acertada de lo sucedido. Y cuando hablamos de intimidad, estamos hablando justamente de estrategias políticas, estamos hablando de plan de operaciones, estamos hablando de instrucciones de Artigas, estamos hablando de estrategias de mensajería secreta, de logias, estamos hablando de una trama, digamos, la trama secreta de, del proceso revolucionario. Después el autor plantea esto de algunos problemas de interpretación, que pasan un poco por esto, ¿no? Y acá él se va, digamos, por decirlo así, no sé si parece bien o no, pero es como que él se va a hacer cargo, el autor se va a hacer cargo de utilizar la palabra revolución, o decir Belgrano, la línea Moreno-Belgrano-Castelli, son revolucionarios. ¿Y cómo se va a hacer cargo? Esto, desarrollando brevemente, porque se puede hacer un libro con esto, sobre los problemas de interpretación, que es un poco lo que yo intenté de otra manera, quizá muy extensa, en la introducción de este tema, que es que justamente de qué manera nosotros interpretamos un proceso y de qué manera nosotros representamos un proceso revolucionario. ¿Mm? Y ya me parece que este año la cátedra ha superado mejor esa instancia, porque con el texto que dimos el inicio de la matriz autónoma de pensamiento, bueno, ya despejamos un montón de dudas. Así que ya con eso, y las explicaciones de Ocuya Meguino, está claro que la intención de este momento del capítulo, o de este momento, es pensar que justamente los problemas que nosotros tenemos como docentes, como responsables de la historia, es que toda esa construcción de identidad o de la revolución que está en la escuela, justamente fue construida de otra manera a la que realmente es, y que es un desafío enorme, es un desafío contrahegemónico y es un desafío pedagógico. Y esto acá, simplemente deslindar dos puntos claves. El autor dice que la Revolución de Mayo es un hecho revolucionario. ¿Sí? ¿Que es una revolución anticolonial? Sí, por eso es un hecho revolucionario, porque rompe, digamos, o irrumpe un nuevo proceso, rompe los los lazos coloniales, ¿sí? Y hacer una revolución anticolonial no fue una revolución social, pero igualmente, al ser democrática, es una forma de poder entrar, digamos, a ir interrumpiendo esas injusticias sociales. Pero está claro que
y esto a experiencia ya luego después de 200 años del hecho, está claro que ninguna de las revoluciones, digamos, de un día para el otro, digamos, eh, que de un día para el otro no tiene el cauce de los planteos teóricos marxistas. Salvo el caso de la Revolución Francesa, que el objetivo era ese, llevar al poder político a aquellos que ya tenían el poder económico. Acá es al revés. Acá quieren plantear que no fue una revolución social. Está bien, no fue una revolución social porque el negro esclavo no pasó a gobernar, no pasó a ser miembro de la primera junta. Pero sí, ellos, a través de sus representantes, formaron parte de una construcción y pusieron el cuerpo luego en la guerra de independencia hacia la defensa de los derechos. Y un ejemplo de lo de defensa de los derechos es justamente Martín Miguel de Güemes, que a sus soldados, a sus gauchos, ¿eh? les otorgó derechos. ¿Mm? Y eso es una revolución social. Sí, sí. Otorgar derechos. Y que esos derechos, no otorgarlos, sino también que luego el pueblo gobierne con esos derechos. Respecto a que no fue una revolución social es porque no alteró el núcleo esencial de las relaciones sociales. Aunque, dice, bueno, y luego los dirigentes, en este caso, y las fuerzas políticas que intentaron reformar moderadamente en profundidad aspectos significativos de la vieja sociedad fueron derrotados. Moreno Castelli y, bueno, y Artigas. Y ni hablar, ¿no? Con Belgrano, que lo mandan al norte y prácticamente lo liquidan políticamente, ¿no? Él habla de vieja sociedad. O sea que para que sea una revolución social, de acuerdo a Cuyameguino, es romper con la vieja sociedad. Y acá es lo que otros autores, un poco yendo más a la línea más marxista, digamos, más ortodoxa marxista, es romper con la sociedad feudal. Porque para la línea ortodoxa marxista esto era una sociedad feudal. Lo que sí es importante, que el autor lo destaca, por ejemplo, en los escritos de Castelli, en los documentos revolucionarios, en el documento de Castelli, donde trata sobre el programa político. ¿Mm? Empecemos por destituir al virrey. Después vamos armando un proceso revolucionario, ¿no? Pero pero no improvisado. Que es un poco la mirada que dejan de ver también, ¿no? De un militar improvisado. ¿Sí? O fue eh, el plan de operaciones fue un plagio. Todavía, bueno, esto Martín después lo va a explicar, de que el plan de operaciones, la autenticidad de su escrito, aún es un debate historiográfico, como también si la Revolución de Mayo fue o no fue revolución. Me parece que el debate de la Revolución de Mayo está muy claro en esto, ¿no? No da mucho más para... Bueno, F son conservar o reformar los dos caminos de Mayo. ¿Sí? ¿Cuáles son los dos caminos de Mayo? Los dos caminos de Mayo son esto de el carlotismo, ¿sí? Perdón, y por la instancia democrática hacia el proceso revolucionario, o conservar los lazos con España de manera colonial. Aquí tenemos una lucha él describe tres ejes: lucha por la independencia, la cuestión democrática y el centralismo o el federalismo. Estos son los dos caminos de Mayo, digamos. Estos son y hay un punto más,
Y hay un punto más que es la federación y la confederación. No, perdón, centralismo, federalismo, perdón, proteccionismo o libre cambio. Proteccionismo entonces, lucha de la independencia, la democracia, el centralismo, federalismo y el proteccionismo, libre cambio. Estos son como 4 puntos, 4 ejes de análisis para pensar los 2 caminos de Mayo. ¿Sí? Por esos 2 caminos van a ir, o vamos por un lado o vamos por otro. Así que estos son los 2 caminos que vamos a ir transitando durante el siglo XIX, bueno, ni hablar luego el siglo XX con otras vertientes, otras coordenadas, y ni hablar ahora el siglo XXI. La lucha por la independencia es democratizar aspectos de la sociedad colonial, es el núcleo duro Belgrano, Moreno y Castelli, las 2 máscaras de Fernando VII, es decir, en la página 43 hay una cita de Monteagudo, ¿sí? Sobre esta cuestión, sobre que, y Moreno también lo argumenta, que no estaba mal usar la máscara de Fernando VII para luego ir hacia una instancia superadora. Que es un poco lo mismo que plantea Moreno en términos económicos en la representación de los hacendados. Él lo dice, no está mal que logremos una apertura de libre cambio con Inglaterra, porque no es él dice, no es un mal menor, utiliza la palabra mal menor. Simplemente es a tener apertura democrática con ellos, perdón, apertura comercial, pero no dejarles todo el comercio a los ingleses, sino utilizar lo que necesitamos con ellos para luego nosotros generar lo que Belgrano decía, nuestra propia industria, o una industria incipiente y nacional. Y la otra, uso de la máscara de Fernando VII es usar la máscara de Fernando VII, o sea, para mantener los lazos y retroceder, que es justamente el proceso que se inicia, que es el proceso contrarrevolucionario. Así que los 2 caminos de Mayo son el proceso revolucionario y la contrarrevolución, que después se va a establecer a través de la guerra civil y de la guerra de la independencia. ¿Sí? Que dentro de la guerra de independencia hay guerra civil, está claro. En el caso del eje de la democracia, el reglamento de la libertad y la igualdad, el centralismo y federalismo, bueno, aquí se ponen en juego esto de las hegemonías. Cuando hablamos de centralismo y federalismo no estamos hablando solamente de una ciudad por encima de la periferia, sino que estamos hablando de distintos centralismos. Estamos hablando de un centralismo económico, o sea, un punto geográfico por el cual pasa todo lo político, y todo lo económico. Por ejemplo, Buenos Aires. Pero Buenos Aires no era el único punto centralista. ¿Sí? Después, durante el siglo XIX, se van a abrir nuevos puntos centralistas. Y no había solamente federales en las provincias, sino que el centralismo también estuvo en Córdoba y estuvo en todas las partes de lo que hoy es Argentina. Entonces, y que Buenos Aires va a tener una experiencia federalista también. Así que ahí también es un punto para ir analizando. Se van cruzando los federalismos y los centralismos. Pero para este proceso, que es el que atinge, es Artigas. Artigas es el que va a representar, el que mejor va a pensar, idear, digamos, escribir y ejecutar políticas de centralismo y federalismo. Ni hablar la instancia del reglamento de Artigas, de los pueblos libres, para garantizar el reparto de tierras. Digamos que el autor habla en el caso también paraguayo. ¿Por qué? Porque la Revolución de Mayo va a generar una separación geográfica con el Alto Perú, con el Paraguay y con la banda oriental. Tanto la banda oriental como el Paraguay, esa separación va a ser porque justamente estos dos
quieren mantener un ala independentista de la Revolución de Mayo. Eso pasa, ni bien se declara la Revolución de Mayo, la banda oriental, digamos, no acata, pero no acata porque sabían que acatar ese hecho le iba a significar a ellos depender de Buenos Aires. Entonces, si somos libres, seamos libres de todos, ¿no? Sería un poquito así como por arriba la idea de la banda oriental. Y digamos que tanto el Paraguay como la banda oriental son como la vanguardia federalista rioplatense, ¿no? Y respecto al proteccionismo libre cambio, lo fuimos trabajando con las ideas de Manuel Belgrano. Acá hay una matriz heterogénea, el pensamiento de Belgrano no era solamente librecambista o proteccionista, el de Moreno tampoco. O sea, la mirada historiográfica liberal y la historia oficial habla de un Moreno pro-inglés, esto lo desarrolla lo último el autor, ¿no? Y en la representación de los hacendados, él habla sobre esa cuestión e incluso eh, lo dice abiertamente, pero yo ya lo mencioné, que es esto de comerciemos con los ingleses, pero digo, como un punto de que nos beneficia a nosotros. Abramos la puerta un poquito, ¿no? Que entren y se lleven todas las utilidades. Y que termine siendo una independencia política con dependencia económica. ¿Mm? Esta es la postura de la que el siglo XX va a describir la izquierda nacional en Argentina, con muchos autores que ya estuvimos viendo. El proteccionismo, bueno, es justamente eso. Tenemos apertura comercial, pero también protegemos nuestras economías regionales. Porque la Revolución de Mayo, a romper la trama regional, la trama de todo del espacio del virreinato, y el inicio de la guerra de la independencia y de la contrarrevolución, porque una contrarrevolución no solamente pasaba por estar a favor de la monarquía española, sino porque era una cuestión de poder concentrado. Nosotros queremos, digamos, a nosotros no nos importa la máscara, a nosotros lo que nos importa es usar el hecho político de la Revolución de Mayo para gobernar y seguir dominando, que es este sector que en la etapa prerevolucionaria eh, estaba esta aristocracia mercantil local y que luego también incluso eh, van a plegarse con la compra de tierras. ¿Mm? Y que, bueno, pues van a conformar lo que nosotros llamamos hoy la oligarquía. Eh, Así que hablar de fisiocracia, hablar de proteccionismo, de libre cambio, de escuelas de oficio, hablar de toda una revolución cultural. Así que si hablamos de revolución, me parece que ya cuando entramos, no me queda duda, que en el pensamiento de Manuel Belgrano anida, y de Moreno, y ni hablar de Castelli también, con el reparto o de Monteagudo, anidan todos estos elementos que desde el paso democrático ir hacia una revolución o ir hacia un cambio social, ¿m? Por fases, ¿no? Y el último, el punto, el siguiente eje es reforzar o reformar el régimen latifundista de ocupación del espacio rural, ¿sí? Que es, por ejemplo, democratizar el derecho a la propiedad. Reforzar o reformar el régimen latifundista de ocupación del espacio rural, que es lo que decía recién, el reparto, el reparto de tierras, y acá se menciona todos los escritos del plan de operaciones y las instrucciones de Artigas. ¿Sí? Así que, digamos, la defensa de la propiedad privada, en términos de lo que nosotros conocemos como elementos eh, de la democracia burguesa, eh, no termina siendo reduccionista, porque tanto en los planteos, porque la idea justamente era de no llegar a, bueno, Ascuy y Meguino
es un experto en el tema de los espacios rurales, ¿sí? De la política económica. Así que está claro que el proyecto no era solamente, era frenar o era no llegar a eso que después terminó siendo, que es justamente los latifundios, que es la gran concentración en pocas manos, el poder concentrado, que es una especie de pequeño poder real y que responde asociadamente al poder concentrado del poder real, lo que hoy llamamos establishment, ¿no? Las oligarquías asociadas a los grandes imperios. Con la ocupación de tierras y todo esto que ya, digamos, tratamos en el capítulo de indigenismo. Y el último capítulo es Mariano Moreno y la senda de Rivadavia o Artigas. Bueno, el pueblo tiene derecho a saber la conducta de sus representantes y el honor de estos se interesa en que todos conozcan la execración con que miran aquellas reservas y misterios inventados por el poder para cubrir sus delitos. Mariano Moreno, La Gaceta de Buenos Aires, 7 de junio de 1810, día en el cual se conmemora el Día del Periodista. Está claro que tanto en las ideas, bueno, el autor, nada, yo leo esto para decirles que también me animaría a decir que hay una revolución cultural acá, porque no hay revolución sin la hegemonía de la palabra y de la voz. En el momento de hoy sería eso, ¿no? Y está claro que, digamos, es también una revolución, tiene ideas, anidan ideas también de revolución cultural, porque, o en el caso de Moreno, de Belgrano, de implementar sentidos y significados, elementos que nos identifiquen, que construyan una identidad y que construyan otra identidad. Y la construcción de otra identidad es un proceso, la construcción de otra identidad es un proceso revolucionario. Y si es un proceso revolucionario, no termina ni empieza con Moreno solo o con Belgrano solo. En el caso militar, sí con San Martín. El último entramado, entonces, el último elemento del autor de Lascoy sobre Mariano Moreno es la senda esta. ¿Qué es la senda? ¿Cuál es la senda? ¿Cuáles son los dos caminos de Mayo? ¿Sí? La de Mariano Moreno, senda, digamos, de Rivadavia o de Artigas. Y dice, en la historiografía rioplatense se ha afirmado a menudo, como alabanza o crítica, según las perspectivas de los distintos autores, que Moreno habría sido precursor del libre cambio, fundador del unitarismo y un dirigente pro-inglés. ¿Sí? Y que el camino de Mayo, digamos, va a ir por esa senda, y que además de eso, lo que sucede es todo lo contrario, y que la senda contrarrevolucionaria es la que va a terminar liquidando a Moreno, a Belgrano en gran parte físicamente, mentalmente, espiritualmente, y a Castelli también, Monteagudo. Y que bueno, que San Martín estratégicamente pudo retomar junto con Güemes y defender con una guerra la revolución. Así que de principio a fin es un proceso revolucionario. Está la cuestión de la autenticidad del plan de operaciones. ¿Qué ideas propone Mariano Moreno en su plan de operaciones para plantear la idea de revolución? Y que el autor dice que hay dos fuentes, o sea, tomando las instrucciones de Artigas, que manda a sus representantes a Buenos Aires, más todas las ideas que hay en plan de operaciones, ya con eso solo tenemos aquí expresiones, dice él, programáticas más avanzadas que produjo la corriente democrática de Mayo. ¿Sí? Lo más avanzado, lo más revolucionario está en las instrucciones de Artigas y en
el plan de operaciones. ¿Sí? Algo parecido a la tesis de Chiaramonte con respecto a lo económico, que dice que el pensamiento económico de nuestra América nació en el Río de la Plata y nació con las ideas de Belgrano y de Moreno. Bueno, nos vemos en un rato y muchas gracias. Esto es un poco lo más importante. Muchas gracias.